Estamos en Radio República 79. ¿Estás preparado y preparada para escuchar las noticias? Aquí las tenemos todas. Eso sí, hay algunas que son falsas. Tienes que decirnos cuáles son y si existe o si se ha dado algún problema de carácter lingüístico, de fonética o lo que tú creas. Mucha suerte. Hoy un nuevo giro en la cuestión del muro a la frontera americana. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció a inicios de enero el envío de 10.000 soldados adicionales a la frontera con México durante 3 meses, periodo en el que construirán unos 560 kilómetros de alambrada eléctrica y darán apoyo logístico a los agentes fronterizos. Con los nuevos militares, el número total de soldados en la frontera con México ascenderá a 24.560 soldados, informó un portavoz del Pentágono en un comunicado. Según el cita portavoz, los militares tendrán 2 misiones principales: levantar 560 kilómetros adicionales de alambrada eléctrica y, si no es suficiente, los militares están autorizados a efectuar disparos de advertencia para impedir a los migrantes cruzar la frontera. Trump justifica su decisión de enviar tropas a la frontera debido a lo que él mismo ha calificado de invasión. El Pentágono aprobó el despliegue de soldados a la frontera con México a finales de octubre, justo antes de las elecciones legislativas de noviembre, en las que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo gala de la dureza de sus políticas migratorias, en lo que ha sido interpretado como un intento por ganar votos para los republicanos. Esta política está ya muy criticada por los demócratas a causa de un accidente que ocurrió la semana pasada a lo largo de la frontera. Un mexicano de 43 años intentó pasar la frontera, pero se electrocutó. El hombre falleció como consecuencia de sus heridas, víctimas de un ataque cardíaco debido al choque eléctrico. La reacción del presidente Donald Trump al accidente provocó indignación. Antes de presentar el pésame a la familia de la víctima, Donald Trump subrayó que estas medidas eran necesarias. Jesús Ramos Rodríguez fue asesinado ayer, sábado 9 de febrero. Este periodista de 59 años, conocido como Chochín, fue asesinado a tiros en un restaurante de Zapata. Había desayunado con el expresidente Armin Marinsoli. Según se informa, el atacante se bajó rápidamente de un coche y se dirigió directamente a la casa del periodista para dispararle 8 veces en el cuerpo. La Fiscalía General de la Nación de Tabasco solicitó a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión que interviniera en la investigación. Es el segundo periodista asesinado en México en 2019. De hecho, en enero fue Rafael Murúa Manríquez quien fue encontrado muerto en el estado de Baja California. Su cuerpo mostraba signos de tortura. Había recibido varias amenazas de muerte antes de eso. Tabasco, la ciudad donde Chochín fue asesinado, es considerada una de las más peligrosas de México. De hecho, cada vez más carteles se estaban abriendo camino en él. Las amenazas y asesinatos de periodistas han aumentado en México en los últimos 20 años. Por eso, la ministra del Interior, Olga Sánchez, se ha comprometido a reforzar la protección de los periodistas. El 9 de febrero, el periodista y locutor de radio Jesús Ramos fue asesinado en Tabasco, en México. Es el segundo periodista asesinado en México en 2009. El homicidio ocurrió por la mañana en un restaurante de la ciudad Emiliano Zapata. El periodista mexicano murió a causa de heridas producidas por impacto de proyectil de arma de fuego. La Fiscalía de Tabasco inició una investigación. Tabasco, situado entre Guatemala y el Golfo de México, es un territorio disputado por poderosos cárteles narcotraficantes. Así la violencia está muy extendida en la región, y no es el primer caso de asesinato de periodistas. México es considerado uno de los países más violentos
para el ejercicio del periodismo, con más de 100 periodistas asesinados desde 2000. Para luchar contra esta plaga, después de la noticia, el gobierno de México dijo que fortalecerá las medidas de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. Una operación policial en las favelas en un contexto de narcotráfico mató al menos a 13 personas el viernes cerca del centro de Río de Janeiro. Según los servicios municipales de salud, 14 personas heridas de bala fueron llevadas al hospital, 13 de las cuales ya han muerto. La policía militar confirmó en Twitter que los policías dispararon a 12 criminales durante una operación en las favelas de Fallet, Foguetero y Coroa, todas cerca del barrio residencial de Santa Teresa. De hecho, desde hace varios días, las tensiones entre dos grupos de traficantes de droga han ido empeorando. Los criminales intentaron disparar a las policías y se produjo un enfrentamiento. Una vez que cesaron los disparos, los delincuentes fueron encontrados heridos en callejones y llevados al hospital Sousa Aguiar. Las autoridades informaron de la incautación de 3 rifles de asalto, 12 pistolas y 6 granadas. En las favelas, donde vive casi un cuarto de los 6 millones de habitantes de Río, los residentes son testigos de tiroteos que estarán durante las operaciones policiales contra el narcotráfico o el crimen organizado. Hola, aquí es vuestra radio preferida, Radio MX. Estamos aquí para hablaros de 3 artículos que han trastornado nuestra actualidad. Para empezar, un artículo un poco serioso. No hemos recibido más noticias desde la desaparición de Andrea, 19 años, la semana pasada en la ciudad de Juárez. La chica salía de su escuela cuando un coche negro con 2 hombres la tocó y desapareció en las calles de la ciudad. La noticia de Juárez. El sacerdote Aristeo Baca, uno de los más reconocidos en Juárez por la obra social que realiza, fue detenido con una orden girada por un juez acusado de presunto abuso sexual contra una niña. La acusación es por la probable violación de una niña de 12 años de edad en la casa parroquial de la iglesia a su cargo. La semana pasada empezó el juicio del Chapo, el narcotraficante más conocido del mundo. Resulta ahora encarcelado en la cárcel de México y espera su sentencia que debiéramos conocer hacia julio. Se arriesga la sentencia a vida y la cárcel en Florencia. Hola a todo el mundo. Hoy día la noticia es que el presidente AMLO se apropia de la tierra del Chapo. En efecto, el presidente López Obrador ha testigado de su voluntad de ganar la opinión del pueblo. Recientemente, los planes que implementó para luchar contra la delincuencia le llevaron por muchas partes del estado. Gritaba en sus eventos el presidente que se había acabado el huachicol de arriba y que así acabaría también el de abajo. Ahora, ladrones, narcotraficantes y demás delincuentes no tienen excusa. Delinquir ya no está bien visto. Con el pretexto de inaugurar un tramo de carretera, este viernes ha llegado en la Sierra Madre Occidental que comparten los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Son las montañas del Chapo. Durante décadas, los narcotraficantes han cultivado muchas drogas en estas tierras, como la marihuana. Este lugar fue conocido por su papel clave en el comercio de drogas, dado que se ubica en el centro neurálgico del Triángulo de Oro. Y en el Triángulo, el Chapo ha sido el rey. En efecto, Joaquín Guzmán organizó aquí uno de los negocios de tráfico de drogas más lucrativos en la historia moderna de México. Tan así que México y los Estados Unidos lo convirtieron en un enemigo público número 1. Después de su juicio, que tuvo lugar hace unos días, López Obrador no ha perdido 1 minuto y 3 días después de la condena contra el narcotraficante para postularse como el candidato de la renovación de la organización del país. Una de sus primeras palabras al hablar de la organización ilegal fueron: ¿qué tiene que ver ese grupo con el pueblo? En esa tierra que fue la del Chapo Guzmán, López Obrador, el primer presidente en visitar el municipio, no ha pronunciado su nombre.
ha multiplicado las promesas sobre iniciativas que permitirían ofrecer nuevas condiciones de vida para el pueblo, demostrando que un porvenir feliz y sin violencia es posible. Hola, señores y señoras. Hoy noticia de México. Más de 70 muertos en una explosión en una toma clandestina en un oleoducto del centro de México. La explosión de un toma ilegal en un oleoducto dejó 71 muertos y 75 heridos. Los heridos fueron trasladados a diversos hospitales de México. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que fueron desplegados 25 efectivos del ejército en el lugar, pero los militares se replegaron para evitar un enfrentamiento mortal. Poco tiempo después ocurrió la explosión. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que lo ocurrido fue una tragedia que nos duele mucho. Estamos aquí para brindar todo el apoyo a las víctimas. En semanas pasadas, López Obrador había presentado su ofensiva contra el robo de hidrocarburos y exhortó en múltiples ocasiones a la población a no ser cómplices o no arriesgarse por esta actividad. Andrés Manuel López Obrador ha comprado el Fútbol Club de Barcelona. La noticia se filtró esta mañana. Enfadado por la decisión de Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita, de comprar el club de Manchester United, López Obrador, nuestro presidente y grande socio del Fútbol Club de Barcelona, ha decidido contestar con esa acción. En efecto, ha dicho esta mañana que no sea posible que solo los países del Medio Oriente puedan actuar en el mundo del fútbol. Por eso, con mi gobierno hemos decidido adentrarnos en ese mundo de forma significativa y no hay mejor medio de hacer eso como comprar el mejor club del mundo. Las autoridades económicas de la FIFA ya tienen que analizar el proceso de adquisición del club catalán. Esa decisión también permitirá, según el portavoz del gobierno, de fortalecer las relaciones con el gobierno español. En efecto, el presidente mexicano planea eliminar la dimensión independentista del club. Eso parece ser un proyecto tan amplio como sorprendente.